el tema de hoy, pero quisiera que pudiésemos iniciar orando nuevamente por el mensaje. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros y porque nos has llamado en este tiempo y has conllevado este tiempo para la preparación que tienes, Señor, para nuestras vidas y para los campos de Latinoamérica. Sabemos que nada en nuestra vida es casualidad porque vivimos bajo tu soberanía absoluta. Señor, que cada día vayamos con la torre de la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, con la seguridad de que el itinerario en el que vamos tú lo estás dirigiendo. Es el camino por donde el Dios Trino nos guía, Señor, y que cada día dentro de la concentración juntos como hermanos podamos ver las señales que tú pones en el camino, donde nos aferramos a la mayor señal de nuestra vida y de la historia de la humanidad, que es el consumado es de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que ya todo ha sido consumado y que ahora somos tus instrumentos para proclamar este mensaje. Somos esa sal de la tierra, esa luz del mundo que tú estás, Señor, avivando cada día para poder continuar con el movimiento de evangelismo. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos recibir esta palabra y que nuestro recipiente sea ensanchado el día de hoy para que esa palabra produzca fruto, Señor. Oramos en acción de gracias, pidiéndote que dirijas este tiempo con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén. Hemos estado, mis hermanos, compartiendo durante todas estas semanas dos partes del mensaje. En la primera parte hemos estado compartiendo esa fuerza espiritual acerca de el obrero que Dios usa. Y la semana pasada compartíamos que el obrero que Dios usa es un obrero que conoce la palabra, conoce la evidencia. Sabemos que la palabra es la evidencia del pasado, es la respuesta del presente y del futuro, es la dirección del presente y la respuesta del futuro, ¿verdad? Entonces, no hablábamos de un conocimiento teológico avanzado, de cual no, hablábamos de la gracia que disfrutamos en la palabra que hemos recibido, ¿verdad? Y como esa palabra es mía, como esa palabra ha dado fruto en mi vida del Espíritu Santo, yo la puedo transmitir y compartir. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el tema de el obrero que Dios usa y esta vez vamos a compartir, un segundito, en el subtítulo es una persona que entiende la condición espiritual del otro. Y vamos a leer la palabra en Primera de Corintios 2, del 10 al 13, que a mí me gusta siempre compartir esta palabra como un privilegio que nosotros poseemos. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y por qué es un privilegio? Amén. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y lo que nosotros ahora comprendemos de la palabra es gracias al Espíritu Santo que nos revela lo profundo de Dios y acomoda en nosotros lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de una persona que entiende la condición espiritual, nosotros tenemos que saber la diferencia entre conocer y entender. Muy sencillo, yo puedo conocer las matemáticas, yo sé que existen, sé que hay suma, resta, división, pero puedo conocer las matemáticas, más no entenderlas. Entonces, estamos hablando hoy de entender con una profundidad, ¿no? Entonces, nosotros como obreros, porque ya esto es un mensaje de obrero, estamos hablando de escuela de evangelismo, ¿no? Donde el Señor está preparando nuestro recipiente para los campos, no podemos dejar ir los campos. La concentración que estamos recibiendo hoy es para que podamos ver con la perspectiva de Cristo, ¿sí? Y obviamente vemos con la perspectiva de Cristo el primer campo que soy yo, mi vida. Y viendo mi vida espiritualmente desde la perspectiva de Cristo, yo puedo ver el campo. Y esto lo habla la palabra porque dice que el Señor conocía con profundidad el campo. De hecho, dice que tuvo compasión de las multitudes porque estaban perdidas como ovejas sin pastor. Y nos hablaba la pastora Mari el domingo acerca de las ovejas. ¿Cómo es una oveja sin pastor?
Y por eso dice que roguemos al Señor de la mies que envíe los obreros. Entonces debemos tener esos mismos ojos de amor y compasión, porque dentro de las multitudes también se encuentra el discípulo preparado por Dios. Y Dios nos está preparando, ¿por qué? Porque no es fácil ver a las multitudes con amor. Es fácil ver al que, ay, el que le tenemos compasión, el que, ay, que me da cosita, pero al que es malo, al que no provoca, no provoca, ¿verdad? Entonces, esto no viene de la noche a la mañana. El Señor prepara nuestro corazón y nuestro recipiente mediante la gracia, ese regalo. Entonces, ¿qué hacemos? Ver todos los privilegios que Dios nos ha dado y poder ver realmente que el campo está en sufrimiento y en dolor real, porque no conocen a Dios. Entonces, es algo que el Señor va despertando en nuestro corazón. Entonces necesitamos comprender la realidad espiritual que atraviesan las personas para llegar al punto en donde están. Siempre recordamos dos cosas: el diagnóstico general, que sabemos que el hombre está separado de Dios, pero habíamos hablado en todo este tiempo no solo del diagnóstico general, sino el diagnóstico de las raíces. ¿Recuerdan cuando sacamos los títulos de oración por país? Las raíces, lo que predomina en ese campo por separación y que ha hecho la naturaleza del hombre. Entonces, vamos a hablar de la necesidad de comprender el día de hoy. Cuando Dios nos envía a las personas al aposento alto o cuando tenemos un encuentro con las personas, nosotros debemos principalmente discernir. Y hoy vamos a hablar de cómo vamos a hacer eso, ¿no? Discernir el estado espiritual de la persona. Que las raíces, las torres que Satanás ha levantado en las personas. Porque a veces eso, pensamos, proclamamos el evangelio, no, la persona no aceptó porque tiene una raíz muy fuerte de incredulidad, de religión, de lo que sea. Entonces, bueno, no, es que el Señor no la quiso. No, 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 no. Ahí estamos nosotros para tener esa batalla espiritual, ¿verdad? Porque Satanás ha levantado, dice la palabra, ¿no? Lo hemos visto varias veces. ¿Cómo podemos entrar a una casa y saquear sus bienes si primero no atamos al hombre fuerte, ¿verdad? Esa fortaleza que se ha levantado dentro de las personas. Entonces nosotros debemos discernir espiritualmente. Ahora, no solo discernir, sino también devocionar para guiar a las personas a encontrarse verdaderamente con Dios que está vivo. O sea, para que reciban a Jesús sinceramente, no para proclamar una religión más, no para proclamar solamente un cambio de vida, no. No es hablar de religión ni de costumbres, sino es proclamar a Cristo y que la persona pueda tener la fe que produce frutos, obras, trabajo, lo que hablábamos estas semanas, ¿no? Porque las personas vienen con una necesidad en el corazón, así no la sepan. Entonces, como vemos este ejemplo en la palabra del Señor Jesucristo, lo que comenzó a hacer y enseñar, Él se acercó a las personas con estados espirituales diferentes, pero con la misma esencia de salvación. Nosotros conocemos la historia del joven rico, ¿verdad? ¿Cómo el Señor se le acercó a él? Bueno, primero transmitió el mensaje partiendo de su codicia. Esa era la torre que tenía levantada. Estaba separado de Dios, sí, pero lo que predominaba en su corazón, que le impedía seguir a Cristo, era la codicia. Deja todo lo que tienes. Ay, se fue triste, pero no puedo irme con esto. Es diferente lo que compartíamos el domingo, la pastora Mari nos decía, y justamente hoy resaltamos esa palabra. El hombre que encontró un tesoro, ahí está el valor, vendió todo lo que tenía, adiós, este es el verdadero tesoro. Entonces el Señor tocó esa parte, esa torre. A la mujer samaritana, no solamente su sed espiritual, sino también esa raíz de dolor que tenían con, con, con la gente de Jerusalén, cómo daban culto con los judíos, ¿no? Entonces tocó esa parte con la salvación y ¿cómo se llama? Transmitió el mensaje. También vemos a Nicodemo, que era un principal de los fariseos, que tenía mucho conocimiento, pero tenía conocimiento en la ley, pero un desconocimiento espiritual total, porque no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Le decía, tú eres maestro de la ley y no entiendes esto. Le reveló el nuevo nacimiento y no lo pudo recibir. Entonces había una raíz ahí de religión y el mismo mensaje de salvación. Necesitas nacer de nuevo. Básicamente se lo dijo al joven rico, a la mujer samaritana, a todos lo mismo, ¿no?
También cuando hablamos, me vino al corazón este mensaje, recordando, ¿no? En Mateo 9, del 14 al 29, cuando viene un padre con un muchacho con un espíritu mudo que lo sacudía, y hoy lo llamamos epilepsia, ¿no? Porque dice que bota espuma por la boca y toda esa parte. Y el muchacho, el padre dice que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y el Señor parte de la incredulidad, no solo de esta persona, sino de todos los que estaban a decir, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a lidiar con ustedes? Pero hubo algo importante, el Señor le dijo, si tú crees, pero el muchacho le dijo, el Señor sabía lo que había en su corazón, ese estado espiritual, y el padre le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, es creo, pero me cuesta. Entonces el Señor sabe cuáles son las raíces, ¿verdad? Entonces también a las multitudes, dice la palabra, Mateo 13:13. ¿Cómo le hablaba a las multitudes? Partiendo de su estado espiritual, les hablaba en cómo, en parábolas. Mateo 13:13 el Señor decía, ¿por qué hablas? Y los discípulos preguntan, ¿por qué tú hablas en parábola? ¿Por qué hablas tan raro? Y el Señor decía, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces hay un estado espiritual. Dice la palabra que Satanás ciega el entendimiento y ha obrado desde el principio para engañar al hombre, levantar torres incorrectas. Entonces, cada encuentro de nuestro Señor Jesucristo fue en teoría personalizado. Ahora, tengo que dar muchos mensajes. No, el Evangelio es uno. Por eso hoy vamos a compartir. El Evangelio es uno, pero hay contextos diferentes, hay contextos de las personas diferentes y es lo que nosotros debemos percatarnos en el campo y cómo nosotros vamos a ver esta parte. Entonces, el evangelista del pacto no es que repite fórmulas, pero tampoco cambia el mensaje. Entonces, debemos entender para qué es el material que hemos estado recibiendo, hermana, pero usted nos dice que compartamos nada más este material. Claro, viendo el estado espiritual de las personas. Porque Dios nos prepara con este material para grabar y grabar y grabar y grabar la palabra. Para eso Dios nos está preparando, nos da el mensaje, pero recibimos la palabra y la oración, que es la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos al campo, no solo vamos con una información, sino confirmamos que la guía del Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, el evangelista, perdón, discierne, escucha y proclama el Evangelio desde la raíz del alma. Vamos a encontrarnos con personas con adicciones, con madres solteras. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con madres solteras, con personas con problemas de psiquiatría, con problemas ¿cómo se llama esto? Eso de adicciones, madres solteras, problemas de psiquiatría, jóvenes adultos, gente con ansiedad, muchos diferentes. Ay, ¿cómo proclamamos el mensaje? Partiendo de esa raíz del alma. Entonces, para el evangelista, nosotros no solamente tenemos la palabra, sino a través de la concentración y de la oración, porque todo parte de la oración, lo oculto se hace visible para nosotros. Para el evangelista que Dios usa, Dios nos muestra la condición espiritual para que ve. Entonces, nosotros tenemos que ver por qué. Nos muestra la condición espiritual y nos escandalizamos. Ay, ese muchacho está mal, 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 mal. No, es que mira lo que te habla, tiene una hija que no de paz. No, mira esa muchachita, pobrecita. No, no, el Señor no quiere que nosotros nos sentemos con los otros hermanos a evaluar, mira, escandalizarnos. No, entremos directamente a la oración. Sepa cuál es su misión. Entonces, es demasiado importante, algo que nos cuesta muchísimo, por ejemplo, a mí, y el Señor me ha moldeado mucho en eso, y se lo compartía como testimonio en estos días a los muchachos, es escuchar. Porque a veces nosotros confundimos el evangelismo con no dejar hablar a nadie. Entonces no podemos entender cuál es la raíz que está dominando a esa persona porque no lo escuchamos. Miren, las personas vienen con dudas y nosotros queremos responder todas las dudas. Me pasa. Pero no entendemos que la duda es un hambre espiritual. Cuando las personas nos hablan de un problema, y a veces en el aposento alto y a veces no, no en el aposento alto porque sabemos que en el aposento alto se proclama la palabra, ¿verdad? Pero en lo cotidiano nosotros podemos ver sencillo cuál es la raíz espiritual de las personas. Yo me siento en mi trabajo y escucho. Entonces escucho a las personas, ay, mira, me compré este saumerio, este yo lo prendo y lo pongo debajo de la nevera y encima del mueble y debajo del perro y al lado del gato porque eso atrae la prosperidad. Y yo estoy ahí, ok, ya, entonces ahí estamos viendo.
el problema espiritual, ¿cuál es la raíz que predomina? Y tenemos los títulos de oración personalizados. Entonces, ¿escuchar para qué? Para tener los títulos de oración personalizados, atar el hombre fuerte, derribar las fortalezas en oración. Porque cada encuentro es una oportunidad para escuchar, para discernir y diagnosticar el campo, no para mezclarnos con ellos, porque siempre comparto esto, para nosotros es demasiado fácil a veces, ¿cómo se llama? Mimetizarnos con el campo. ¿En qué sentido? Estamos en una fila, ay, hace calor y nosotros, hace calor, ay, todo está caro, y cambia nuestra confesión. A veces es muy cotidiano, entonces nosotros escuchamos el estado espiritual y damos la respuesta, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esos ojos para ver. Sabemos que las personas necesitan salvación, totalmente eso lo sabemos, es el primer diagnóstico, pero debemos ver lo que Satanás ha grabado en ellos, que se ha hecho su raíz. Es decir, el mensaje del Evangelio es el mismo, pero cambia cualquier estado espiritual. Entonces yo tengo que ver el enfoque. ¿Qué es el enfoque? ¿Cómo enfoco el Evangelio? El camino de salvación, como les dije, para una persona adicta, para un ateo, para una persona que está herida por la iglesia, para una persona que está enferma, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos conocer quién es la persona que nos encontramos o la que viene al grupo de discipulado, porque las personas deben ser nuestro título de oración. Ahora, no debemos confundir, hay oportunidades que son únicas, claro que son únicas, y vamos a proclamar el evangelio, no es que yo, mire, lo escuché y se me fue. No, 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 reciba la guía del Espíritu Santo, pero estamos hablando de los campos en donde nosotros estamos, en la locación en donde estamos, a donde salimos, qué es lo que estamos viendo en nuestro trabajo, qué es lo que vemos en nuestra casa. No mezclemos las cosas, ¿no? Ah, hay oportunidades como Felipe con el eunuco, sí, fue la guía del Espíritu Santo. Y ahí también estamos apercibidos. Pero en nuestra cotidianeidad, en el campo donde estamos ahora como obreros, ¿qué enfoque debemos tener? Entonces, hoy vamos a ver tipos de personas que podemos encontrarnos en el campo o que vienen al aposento alto, ¿sí? Entonces, número uno, el ateo. Una persona que es atea, nosotros a veces como, a mí me ponen un poco nerviosa las personas ateas, ¿no? Porque uno empieza a calcular, ¿cómo le digo? Porque viven sin conocer a Dios, porque no es que solamente niegan a Dios intelectualmente, sino que viven como si Dios no existiera. Porque al menos hay las personas que no son ateas, pero no creen en Cristo, empieza, bueno, Dios mío, algo, dicen, yo no creo en Cristo, pero creo en Dios. Entonces uno dice, bueno, ahí está la fe, uno les enseña el camino. Pero esta es una persona que el problema es que está desconectado completamente. Es una desconexión espiritual. Y normalmente cuando las escuchamos, porque yo he tratado también con personas ateas, viene de una herida del pasado que se convirtió en una raíz espiritual. Entonces yo estoy herido con Dios y normalmente la pregunta es, ¿por qué si Dios existe? ¿Pasa esto? ¿Pasa aquello? Hay una herida, ¿no? Entonces esa herida ha hecho una raíz espiritual y hace que vive en ignorancia. Y la palabra nos habla de que tiene un corazón de piedra, un corazón duro, vivo, late, pero duro. No entra nada. Pero esas personas sufren. Sufren porque viven muchas veces en cálculos, en lógica, en filosofía, en un mundo espiritual. No pueden comprender. Entonces, ¿hay un sufrimiento? Claro que hay un sufrimiento. ¿Parece muy firme? Sí, porque una persona para ser atea siempre son personas muy radicales. Entonces, nosotros orar. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Entender que ellos desconocen el problema espiritual y orar, orar constantemente, porque ellos desconocen la realidad espiritual, porque aunque no crean, nadie, nosotros sabemos y creemos firmemente que nadie puede escapar de la muerte, del juicio. Entonces, con un ateo, ¿qué hacemos? Nos ponemos a discutir con ellos. Es que la Biblia la escribieron no sé quién y la escribieron hombres y Dios no sé qué y le sacaron libros y le metieron. No, 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 no discutir, sin nosotros ser la evidencia del amor de Dios para ellos. Orar para proclamar el Evangelio. Siempre. Hay una persona que viene a mi casa en los aposentos altos, viene después a buscar a otra, que viene, no siempre, pero recurrentemente, y viene a mi casa. Eh, y yo, cada vez que abre el corazón, porque eso lo discernimos, yo le comparto el mensaje. Y he ido a su casa y le comparto el mensaje. Y le, y le hablo de la realidad espiritual,
Le digo, mira, hay cosas que nosotros sentimos y no las podemos ver. Ahora, ¿dónde está eso? No es tangible, ¿verdad? Pero están. Y ahí empiezo a proclamar el Evangelio. Solamente Jesús puede saciar y puede resolver todos los problemas. Y no le estoy hablando, cuando le hablo de problemas, no estoy hablando de la cotidianidad, sino el problema que realmente es intangible, que nosotros no podemos resolver, porque solos no podemos. Y Él se percata y se recuerda, sí, yo sé que, que no podemos solos. Y ahí va, y vuelve otra vez. Entonces es una constante oración, porque desconocen el problema fundamental, como todos igualmente. Entonces no es de discutir, sino ver desde la perspectiva de Cristo, en compasión, en amor, entender que hay heridas que han hecho torres en las personas de incredulidad. Desconocen el resultado del pecado, de dónde proviene el sufrimiento, de la separación, que es una corriente, el sufrimiento del hombre es una corriente traída por Satanás, ¿verdad? Entonces, como no conocen ese estado espiritual, también desconocen la solución, que Cristo, el Señor nos ha amado tanto de tal manera, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es nosotros poder transmitir el problema espiritual que ocasiona esas heridas, que ha venido constantemente como una consecuencia que ha hecho una bola de nieve de desastres que vivimos hoy y que no podemos comprender. Eso lo desconoce el ateo. Se desconoce el método, el camino para encontrarse con Dios. Entonces, es nosotros poder creer que no es en nuestra fuerza, sino que solamente Dios puede abrir los ojos de esta persona. Entonces, por eso siempre vamos a la oración. Hermana, pero usted ora por todo, pero ¿y qué? Pues si yo no tengo, esa es la fuerza, la verdadera fortaleza. Dios es el que hace la obra y tiene horario con cada persona, ¿verdad? Entonces, hay personas que son ateas. ¿Nos vamos a encontrar con este tipo de personas? Sí. ¿Discutimos con la gente y tratamos de no, hacemos una gallera? No, no, nosotros escuchamos, escuchamos. Y ahí vamos a percatar, mire, escuche con atención y haga preguntas claves para que usted vea de dónde viene la herida. ¿En dónde está la herida? Yo sé cuál es la herida de las personas ateas que yo conozco. No las dicen sencillamente. No, yo no creo en Dios por esto y aquello. Ah, ok. Entonces hay uno con su cuadernito mental escribiendo los títulos de oración. También nos vamos a encontrar con personas que no tienen certeza. Pueden ser creyentes o no creyentes también. Y una persona que no tiene certeza es una persona que vive en religión porque se ha acostumbrado a ir a la iglesia. Esto pasa muchísimo. Mira, la iglesia está llena de gente que van por hábitos y por costumbres. Yo comparto el evangelio con un muchacho que era católico, pero no conoce a Dios, no conocen a Dios, no experimentan el poder del evangelio, no tienen verdadera raíz espiritual ni fundamento. Entonces, por eso la vida se vuelve un peso, la vida de fe se vuelve difícil, se vuelve sin sentido en un punto. Y pues dejan de ir hasta la iglesia, podemos decir católica o cristiana, porque no hay un fundamento que sostiene la vida, no hay una comprensión espiritual. Por eso les dije, es un privilegio leer esta palabra. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque incluso las iglesias están llenas de personas sin certeza. Entonces, ¿qué necesitan las personas sin certeza? ¿Cómo podemos dar el enfoque del evangelio? Pues necesitan recibir el evangelio partiendo de su identidad, que puedan entender que Dios nos ha abierto el camino a cada creyente particularmente para vivir una vida de comunión. Esas personas necesitan recibir verdaderamente salvación y confirmar la palabra de por qué yo necesito creer en Dios. ¿Por qué? Hay una necesidad espiritual. ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué continúan los problemas? Lo mismo que el ateo, pero con otro enfoque. ¿Qué significa estar separado de Dios? ¿Qué es esa misma corriente espiritual que desconocemos? ¿Qué es la salvación? ¿Qué vino a darnos el Señor? La vida de comunión. Ahora, las bendiciones que se disfruta quien ha recibido a Cristo. Entonces, el enfoque es la seguridad. Porque el no tener certeza es que yo creo, pero no creo. Conozco, pero no tengo la seguridad. Y esa seguridad se transmite con la palabra. Miren, al muchacho que les digo que le comparto el evangelio, él me dice, yo le digo, ¿tienes Biblia? Sí, yo tengo la Biblia católica. Y yo, bueno, usemos la Biblia católica, ¿qué más tenemos? Y le ponía a transcribir la palabra y me escribía en la semana, me decía,
yo no te puedo creer que esto esté en la Biblia católica, mira lo que dice. Y le digo, ah, mira, confirmando realmente a través de la misma Biblia católica, ¿verdad? ¿Cuál era su identidad? ¿Cuál era su seguridad? ¿Para qué vino Cristo? Entonces, es un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos compartir y enseñar. ¿Se acuerdan el texto base? ¿Cómo le habla Pablo a Timoteo de la Escuela de Evangelismo? Te transmito a ti para que se lo transmites a hombres fieles. Persiste en la gracia, porque nosotros debemos compartir y enseñar hasta que ellos puedan experimentar la emoción y el gozo de ser hijo de Dios, porque una persona que no tiene certeza es porque no ha experimentado el gozo de ser hijo de Dios, no entiende qué es ser hijo de Dios. Ah, entonces cuando nosotros compartimos las 7 bendiciones, las 5 seguridades, los estados del no creyente, es compartir ese contraste tan grande que tenemos ahora, nuestra vida antes y después del pacto. Entonces es importante ver, escuchar. No, es que a mí mi abuelita me enseñó que si yo no oro con las rodillas peladas al piso y en un piso de tierra, no, entonces Dios no me escucha. Ver qué la gente tiene grabado y por qué no tiene certeza. La cantidad de gente que me dice, no, es que bueno, tengo que buscar la presencia de Dios, como si eso fuese algo que nosotros lo encontráramos, no sé, en un bolsillo, en un, no sé. No, 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 es que yo tengo que buscar la presencia de Dios. Pero tú eres salvo. Bueno, sí, claro, yo recibí a Cristo. Entonces, ¿por qué tienes que buscar la presencia de Dios? No, no tienes la certeza. Primera de Corintios 3:16, que el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Entonces, tienen que estar buscando la presencia de Dios. ¿Dónde estará? Es importante que veamos el estado espiritual y cómo Satanás ha levantado torres en esas cabecitas que a veces es tan difícil, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra óptica y nuestros tiempos, es dificilísimo, no les voy a mentir. Y yo digo, ah, dicen por aquí los muchachos echando bromas, se perdieron esos reales, como que no. Entonces es importante que veamos ese enfoque. Entonces, ¿con qué tipo de personas nos vamos a encontrar? Con el desanimado. ¿Quién es el desanimado? Que no conoce a Cristo, entonces ve a las personas. Va a la iglesia, sí, y puede ser creyente, sí, también. Pero ahí, bueno, puede ser creyente incrédulo, vamos a decirlo así, porque cree que conoce a Cristo. Pero cuando yo digo que conozco a Cristo, pero veo a las personas, no conozco a Cristo. Entonces voy a la iglesia. Pero entonces cuando algo pasa en la iglesia o algo no pasa en la iglesia como yo quiero, me desanimo, mi corazón se apaga. Entonces, bueno, es que yo no, ¿será que esa escuela sí? ¿Será que las oraciones también? ¿Será que los viernes? Ay, no, entonces nos apagamos. Y el desánimo es un problema espiritual, no es una debilidad emocional solamente, es un estado espiritual porque ha perdido el gozo de Manuel, la comunión. Y son personas que a veces vienen a la iglesia, a veces son salvos también. Entonces, por eso nosotros solo proclamamos el evangelio, para no caer, el Señor nos ha estado trayendo mucho esto estas semanas, ¿no? No caer en consejería emocional, porque sin Cristo no hay verdadero gozo. ¿Por qué? Porque yo cuando doy un consejo, la gente puede sentirse alegre al momento, pero se le va. Entonces, el verdadero gozo eterno, la paz eterna, viene de Cristo. Entonces, nosotros debemos enseñarles a creer para que el corazón sea avivado con el mensaje. ¿Cómo? Como Felipe con el eunuco. Lo recibíamos esta semana. El eunuco tenía la palabra y no mira nada. Estaba desanimado porque veía y no entendía nada. Entonces, Felipe le proclamó partiendo de esa palabra el evangelio. ¿Y qué sucedió? Vino el gozo, a tal punto, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Eso es lo que las personas necesitan experimentar, a Cristo. Porque ¿saben qué pasa? Que la iglesia por mucho tiempo y los creyentes hemos pensado de que el único que experimenta a Cristo, la palabra, la guía del Espíritu Santo, es el líder, es el pastor, es la persona que está arriba. Nosotros no, lo que queda, los perrillos que a veces no decimos, y no, 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 no. Esta gracia es para todos. Dios desea ser el dueño de nuestra vida. Entonces es poderles compartir, disfrutar, que puedan disfrutar Emmanuel, la existencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata de emoción, de ánimo o desánimo. Es la fe que sostiene nuestra vida. A veces siento, a veces no siento. No se trata de sentir, se trata de creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Enseñarles la experiencia de caminar con Dios, volver al Edén y cómo perdimos esa imagen y semejanza. Es importante enseñarles que deben grabarlo en el corazón. La razón que a veces nos engaña
¿Por qué caemos engañados? Porque hay Satanás ciega el entendimiento. Hay engaño, entonces nosotros conocemos, esto me grabó de la vez que la pastora Mary nos decía cuando dimos la dirección para la iglesia, ¿se acuerdan? Conocer el camino para compartir el camino. Enseñarles cómo experimentar a Dios, cómo vino Cristo, no estamos lejos del reino de Dios, nos dice la palabra en Marcos 12. No estamos lejos del reino de Dios. Ya el reino de Dios se ha acercado a nosotros y cuando aceptamos a Cristo vive en nosotros. Entonces necesito experimentar. ¿Cómo? Bueno, enseñarle a las personas a ordenar la palabra y ordenar la oración. ¿Por qué? Porque a veces vemos a la gente ociosa en la iglesia. Entonces, ay, hermano, usted no quiere venir a cantar, usted no quiere venir a barrer, usted no quiere venir a limpiar. Entonces la gente se llena de cosas, de posiciones, pero no ordenan lo importante que es lo espiritual, la vida de fe, lo que nosotros debemos enseñar, ordenar. Por eso yo le doy gloria a Dios, porque nosotros tenemos una iglesia en la que estamos todo el tiempo recibiendo la palabra, ordenando la oración y recibiendo la palabra y ordenando la oración, ¿no? La concentración para que puedan disfrutar del Señor que está vivo, por fe, no por o desánimo, ¿sí? Número 4, los que dejan de ir a la iglesia, ¿verdad? Y aquí es fuerte esta parte porque hay gente que una vez asistieron a la iglesia, pero se alejaron. No, yo me voy. Entonces nosotros hay que explicarles correctamente quién es Cristo. La necesidad espiritual y el fundamento de la vida es lo que necesitan esas personas. Porque ir a la iglesia, como se los dije hace un ratito, no significa haber conocido a Cristo. Porque muchas veces solamente van al edificio porque para sentirse bien, para ponerse un parchecito, un pañito de agua fría. Entonces, Dios ciertamente existe, pero no lo han experimentado porque no conocen a Cristo. Entonces, no fue que dejaron la fe, es que nunca tuvieron la fe. No son hijos de Dios verdaderamente, y esto suena fuerte, sí, pero es algo que es fuerte. Ahora, nosotros debemos estar claros y ver el enfoque en esa parte, porque esto no es para herir, es para proclamarles la verdad espiritual y que la persona pueda entrar en la salvación rápidamente, que puedan percatarse, porque hay verdades que son fuertes como esta. Pero es que las iglesias están llenas de la persona número 2, de los que no tienen la certeza, la identidad en Cristo. Y por eso el dejar, entre comillas, la vida de fe es opcional. Me meto evangélico, me salgo evangélico. Me meto, me salgo. Eso no existe. Para un verdadero hijo de Dios, dejar la vida de fe no es una opción, porque dejar la vida de fe es que nunca creí. Dejo la fe. No, eso no existe. Entonces, no es lo mismo ir a la iglesia que conocer a Dios. Debemos percatarnos de eso. Por eso somos una iglesia escuela y le doy gloria a Dios por eso. No es lo mismo escuchar el evangelio que recibir a Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey. Porque puedo, como les dije, conocer las matemáticas, pero puedo no entenderlas también. Entonces, el conocimiento más la fe trae salvación. No solo el conocimiento. El eunuco, por ejemplo, tenía la salvación, pero no la podía recibir. Entonces es importante que nosotros nos percatemos de lo que Cristo vino a resolver, el evangelio puro. ¿Qué vino a hacer Cristo? Porque Cristo no vino a mejorar la vida. Entonces nosotros no somos vendedores del evangelio. Mira, si tú crees en Jesucristo, el marido va a volver. No, hermano, se te va a enderezar la cadera. No vino a mejorar la vida, vino a salvar la humanidad, a morir y a resucitar por nuestros pecados, ¿verdad? Vino a resolver como el verdadero sacerdote el problema de pecado que impide conocer a Dios. Vino a resolver el problema de la identidad y de la naturaleza corrupta por la tentación de Satanás como verdadero rey. Vino a gobernar la vida, ¿verdad? Vino a resolver el problema del infierno, la maldición como el verdadero profeta. Porque estas son las raíces grandes del problema del ser humano. Entonces, Cristo vino como el verdadero profeta, sacerdote y rey a resolver estos problemas espirituales que nosotros estábamos imposibilitados para resolver. Quien comprende y cree esto, experimenta la obra de Dios desde ese momento. Y ahí se convierte en verdadero hijo de Dios y el Espíritu Santo comienza a obrar. Entonces, en conclusión, mis hermanos, el obrero que Dios usa no es el que tiene la habilidad o el conocimiento, sino aquel que comprende el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Salvar las almas. ¿Y cómo se salva las almas? Solamente proclamando a Cristo. Entonces, puntos importantes, el que conoce, el que entiende al otro, no juzga. El que entiende al otro no lo juzga, no discute, no se pone a pelear, porque es que
El que, es como decir, yo siempre le digo a los muchachos en el trabajo, ¿ustedes se ponen a pelear con los borrachitos en la calle? No. ¿Por qué? Porque el que está acuerdo es usted. Entonces, el que entiende al otro no juzga, no discute, no se escandaliza, no se lamenta, sino escucha, discierne e intercede con el poder de Dios que Dios le ha dado. Y no solo eso, sino que guía hacia el encuentro con Cristo. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Entonces, ese es el estándar de recipiente que nosotros debemos tener y para eso nos estamos preparando ahora. Dios no desea que vengan 3.000 discípulos para que nosotros, vamos a ir sobre la marcha. No, hermano. Decía el pastor Ryu en estos días en una predica, mira, una persona que hace las cosas de cualquier manera se puede llevar muchas vidas, porque él hablaba de ejemplos del avión y los helicópteros. Se montó en un avión donde al muchacho, mira, se le olvidó ponerle gasolina al avión. Ay, qué cosa, ¿no? Nosotros no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Entonces el Señor nos está preparando nuestro recipiente, pero yo tengo que tener ese estándar. ¿De qué estamos hablando, hermana? De los 3 atrios. Ese es mi estándar, donde todos pueden venir, todos, el que me cae bien, el que me cae mal, el que me gusta, el que no me gusta. En donde nosotros con la oración damos la verdadera sanidad y en donde levantamos la cumbre espiritual a la siguiente generación. Entonces, cuando alguien se encuentra con Cristo verdaderamente, todo cambia. Todo cambia. Debemos amar con el corazón de Cristo. Y esto, como les dije, no viene de un día para otro a veces, ¿no? Viene a través de la obra que el Señor hace primeramente en nosotros. Cuando yo me veo a mí, veo como Cristo me ha amado, ¿no? Entonces, esto no viene tampoco del concepto de amor humano, porque nosotros amamos condicionalmente, no. Esto también es espiritual, debemos reconocer, porque el mundo a veces lo llama empatía, pero nosotros sabemos que esta compasión genuina por el campo viene de Dios. Y cuando hablamos del 777 o el contenido del aposento, de Darakban, del aposento alto, ¿no? Hablamos de 9 corrientes, de cómo nosotros vemos a las personas. Y habla de ver a las personas de manera amplia, ancha, profunda. ¿Cómo? Viendo el concepto espiritual, el trasfondo espiritual de las personas. También las personas tienen un pasado, un presente y futuro. Claro que sí. ¿Y nosotros a quién vamos a salvar? A los que están arriba que necesitan a Cristo, a los que están abajo que también necesitan a Cristo y a los que están a los lados. Esto, el día de hoy, el Señor le pone en mi corazón. Esos son los 9 puntos de comunicación. Ver el trasfondo espiritual y entender para proclamar el evangelio desde la raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos, hermana? ¿Cómo es? Levanten la torre de oración por las personas. La lista, con nombre y apellido. Dios le permitió oír, ver, no para que usted se escandalice y se asuste y salga corriendo, sino para que usted sea el respaldo espiritual de salvación en el lugar en donde está. No se mezcle, sepa su identidad, para qué yo estoy aquí. ¿Por qué el Señor me está permitiendo escuchar esto? Para orar. El obrero debe saber que en el campo nos vamos a encontrar siempre con problemas, siempre. En el campo lo que hay es problema. Por eso nosotros necesitamos 100% la concentración, porque vamos a disfrutar y a dar la respuesta que ni la psicología, ni la medicina, ni nadie puede dar. Entonces, por eso necesitamos la guía, la llenura y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos de la armadura, ¿no? Y por último, el Evangelio no es convencer. No es convencer, es conectar a las personas con el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros debemos saber cómo proclamar solamente a Cristo. No estamos en una batalla física, sino en una batalla espiritual constantemente contra las fuerzas de las tinieblas, que se levantan para engañar a las personas espiritualmente. Entonces, tengamos la seguridad que el poder de Dios habita en nosotros y nos da la oración para cambiar la corriente espiritual en donde quiera que estamos. Amén. Vamos a tomar unos 5 minutos, ¿verdad? Entramos a las 56 para que podamos compartir las cartas número 8 del Evangelio y posteriormente el fórum. ¿Sí, mis hermanos? Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Vamos a continuar con el segundo mensaje, que es la carta del Evangelio número 8. Y el título es ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Recordamos que las cartas del Evangelio son mensajes tanto para nosotros como para el campo, ¿verdad? Y son preguntas, bueno, más que preguntas, son respuestas
para lo que es nuestra vida de fe, ¿no? Y a mí me parece muy valioso para Latinoamérica, e indispensable, porque como siempre les comparto, hay mucha idea de lo que es la vida de fe. Pero para eso Dios está levantando un modelo en este tiempo para que nosotros podamos compartir el modelo de vida de fe que es la vida y el poder de Jesús. Entonces, vamos a hablar de cuándo se revela el poder de Dios y leemos la palabra en Mateo 28 del 18 al 20, que nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la palabra nos habla de que Dios no solamente nos ha dado una vida de fe, sino nos ha dado un propósito. O sea, Dios nos ha encontrado para darnos una nueva vida de fe en Él y un propósito de vida. Y en esta vida, lo primordial es entender completamente quiénes somos y quién es Jesucristo para poder experimentar el poder y las verdaderas bendiciones de Dios. Solamente cuando nosotros podemos conocer y experimentar a Cristo, vamos a tener los ojos para ver primero de Dios, de dónde Dios me sacó, el privilegio de vida que tengo, dónde me colocó hoy y hacia dónde conlleva nuestra vida. Entonces, la vida del creyente, no del nuevo creyente, sino del creyente, se basa en recordar constantemente estas 7 cosas. Por eso siempre les digo que el mensaje de salvación no es un mensaje de principiantes, es algo que debemos grabar constantemente. El Señor en Deuteronomio les decía, graben la palabra, graben la ley, graben el pacto. ¿Por qué tanto énfasis? Porque vemos que hay demasiada distorsión del mensaje. Satanás engaña muchísimo. Entonces nosotros debemos persistir, como le decía Pablo a Timoteo. El mensaje siempre era persistan en la gracia, esfuércense en la gracia, permanezcan, prevalezcan en el mensaje de Cristo, cuidado con otro evangelio. Y eso es hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué debemos recordar? ¿Y qué debe recordar el campo todo el tiempo? Génesis 1:27, el origen. El ser humano fue originalmente creado a imagen y semejanza de Dios para vivir en comunión. O sea, la vida de comunión no es algo opcional, sino es la necesidad fundamental del ser humano, pero que a causa de Satanás esa imagen se oscureció y el espíritu del hombre entró en el estado de maldición, de muerte. Entonces, recordar que el original era que el hombre obedeciera a Dios, pero el hombre, engañado por Satanás, desobedeció a Dios. Siempre está buscando que desobedezcamos a Dios. Entonces, ¿qué viene el desastre? El hombre está muerto en vida y vive en delitos y pecados. Entonces, ¿qué estamos recordando? El Evangelio. Vive en una corriente del mundo de muerte. Nace como hijo del diablo y haciendo los deseos de Satanás. Entonces, desde ese momento de separación, vino el problema espiritual y vino el fracaso, la muerte, el sufrimiento sin cesar. ¿A quién? Al mundo, al mundo, a la cultura, a la sociedad, a las familias y a las personas. Entonces hay un sufrimiento constante que viene de la separación. Entonces, por eso nosotros debemos recordar cada día que en el momento que yo olvido que Jesús es el Cristo, viene el engaño. Por eso el creyente debe constantemente recordar. Entonces, también recordar que nosotros no pertenecemos al mundo, estamos de tránsito en esta tierra. Y cuando morimos regresamos a nuestra verdadera casa en la eternidad, al cielo o al infierno. Esa es la realidad que debemos siempre mantener en el campo. Ahora, permanecer en la verdad de que Dios vino a este mundo en forma de hombre para restaurar esa imagen y esa semejanza, para destruir al enemigo, para deshacer las obras del diablo y volvernos nuevamente a nuestro estado espiritual, que es la vida con Dios a través de Cristo. Volvemos al principio. Todos los días yo tengo que recordar lo privilegiado que soy yo al recibir esta verdad. Jesucristo es Dios en forma de hombre. No tengo más nada que buscar. Y en el campo es transmitirles esto. Miren, Cristo es la palabra encarnada de Dios, es el verbo. El poder de creación de Dios es la forma de Dios que bajó a morir por nuestro pecado.
que se entregó por amor a nosotros, se despojó de sí mismo, ¿verdad? Entonces, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el día que aceptamos quién es la verdadera vida, ya se solucionaron los verdaderos problemas espirituales y comienza el verdadero descanso, comienza la vida nueva. Entonces, debemos estar apercibidos y enseñarles al campo. Cristo resolvió todos los problemas indudablemente, pero una vez que usted se convierte en hijo de Dios, tiene que librar 3 batallas. Ah, tengo que librar la batalla. Claro, porque Satanás va a seguir existiendo, lo veíamos en cartas anteriores, ¿verdad? Recordar que hay un enemigo, ya no es mi padre, ahora es mi enemigo. Y ese enemigo me conoce tan bien que yo tengo que todos los días librar la batalla contra mí mismo. ¿Cómo yo gano la batalla contra mí mismo? En el culto. Con la verdad de Cristo cambiar lo grabado, la raíz y la naturaleza. ¿Qué es mi grabado y raíz y naturaleza? ¿Cómo lo cambio? La vida de culto. Todos los días necesito la palabra, todos los días necesito la oración. La verdad, Juan 8:32, la verdad que me hace libre. Entonces nosotros enseñamos al campo, así como nosotros, a entregar todas las circunstancias presentes a Dios y descubrir el plan en la oración, que ordenen la palabra y que ordenen la oración. El evangelio constantemente. Dejar a un lado nuestros deseos y buscar el plan de Dios, que venga tu reino y se haga su voluntad. Como los niños, creer como los niños lo recibíamos el domingo, ¿verdad? Más que buscar nuestros planes, buscar el plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque en el campo está lleno de personas que quiere a Dios en un brazo, pero el pie en el mundo. Entonces quiere que Dios bendiga mis planes. Y cuando Dios no bendice mi plan, la gente se pone brava porque creen que Dios viene a mejorar su vida, no a salvarlo de esa vida, sacarlo completamente de esa vida, a que se despoje de todo. El campo está lleno de personas así, que se desaniman porque Dios no responde sus oraciones que tienen que ver con sus propios deseos. Entonces es importante hacerle entender al campo que su pensamiento y su carácter no benefician. Hay que rendirnos ante Dios para que Él obre, confiarle toda nuestra vida. Jesús es la verdad y es santo. Por eso la vida en Él es una vida en santidad que nos hace vivir completamente libres. Esa es la verdad. Ahora, pero tenemos otra batalla contra nuestro adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar para engañarnos, hacer ruido. Y a Satanás nosotros no podemos vencerle con nuestro poder. Por eso el culto es la victoria diaria del creyente. Podemos vencer a Satanás con el poder de Jesús, quien nos da la potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad le fue dada y nos las otorgó a nosotros en el nombre de Jesucristo. Porque incluso los demonios obedecen la autoridad de Jesucristo, tiemblan, huyen en el nombre de Jesucristo. Vino Jesús a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La muerte, la maldición, el pecado que nos separa de Dios. Entonces, cuando yo voy al culto, yo estoy ganando la batalla. Cuando yo voy a la palabra, yo estoy ganando la batalla. No soy engañado. Cuando voy a la oración, estoy ganando la batalla. Es lo que debemos transmitir al campo, la vida espiritual. La autoridad de las respuestas a la oración solamente están en el nombre de Jesucristo. Pedid en mi nombre, nos dice la palabra. Y la batalla contra el mundo, ¿verdad? Y la batalla contra el mundo, ¿cómo se gana? Juan 17, el Señor oraba, decía, miren, no te ruego que los saques del mundo, sino que ellos en el mundo aprendan a ser uno contigo. Reciban la guía, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo yo gano la batalla contra el mundo? Orando en todo tiempo, en la concentración. El Espíritu Santo está con nosotros y nos da el consuelo que el mundo no puede dar. Es lo que nosotros transmitimos al campo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tienen el poder. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas mediante la oración. Tienes la unción del Espíritu Santo que te hace conocer todas las cosas y no ignorar la verdad. ¿Dónde están los hijos de Dios? Está el reino de Dios. ¿Por qué? Porque veíamos en la lectura anterior, la gente se desanima, no, porque no tiene certeza a veces también. Ahí está el grabar la palabra. Ten la certeza. ¿Qué es lo que se me grabó a mí? Ah, bueno, que no, o sea, tengo que buscar la presencia. Ay, no, y que dice la palabra que el Espíritu Santo te habita. Entonces, Espíritu Santo, guíame en este tiempo. Recibe el poder del Espíritu Santo. Entonces, para responder esta pregunta y para ir finalizando, ¿cuándo obra el poder de Dios? ¿Cuándo se revela el poder de Dios? ¿Desde cuándo? Desde siempre. El poder de Dios ha obrado desde el principio para enviar a Jesucristo y darnos salvación. También para encontrarnos. Ese es el valor de nosotros y del campo para Él. Porque las personas a veces están esperando
Ay, ¿cuándo obrará Dios? Usted sabe que el Señor ha obrado desde el principio hasta que la persona que el día tal le compartió el evangelio, ¿lo sabe usted? Ah, no, no ignoremos el poder de Dios que ha obrado para encontrarnos. Entonces, sí, hay un poder que obra en nosotros, ha obrado en nosotros. Personalmente, cuando aceptamos a Jesucristo, ya en ese momento se solucionó el pecado. Pasamos a ser hijos de Dios. Juan 5:24, pasamos de muerte a vida. Ahí comienza la verdadera bendición, el nuevo camino, la nueva vida. Pero las personas como están a veces esperando algo físico, necesitamos grabarlo. Cuando nos concentramos ante Dios con la palabra y la oración, el poder se manifiesta, resolviendo las consecuencias del pecado y dándonos el poder para cambiarlo todo. Cuando experimentamos el poder de Dios en el día a día, comenzamos a descubrir que Él tiene un plan en las dificultades, en las persecuciones, en las enfermedades. Comenzamos a experimentar todo de manera diferente. Cuando empezamos a disfrutar de la vida de fe, empezamos a descubrir el plan de Dios en el lugar en donde estamos. Ya no vemos el lugar de trabajo como un lugar de queja, sino como el lugar de salvación, como el campo de evangelismo. Todo se transforma en un campamento en donde estoy librando la batalla. Entonces, podemos experimentar las respuestas a la oración, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el Señor siempre ha obrado y que sigue obrando. Y que a veces el silencio de Dios no significa que, me abandonó, no lo siento. No, ahí la fe, entramos a la concentración. ¿Qué desean en este tiempo? ¿Sí? Entonces, en conclusión, siempre compartimos la parte de la sanidad y es algo que nos vamos a entrar, que nos vamos a encontrar todos los días en el campo. ¿Cómo se resuelven los problemas mentales? Hermanos, el tema de la transcripción de la palabra, yo sé que yo a veces puedo ser muy intensa, ¿no? Pero lo único que puede transformar la mente de una persona, y lo dice la palabra, renovaos, no se conformen con este signo, sino renovaos vuestro entendimiento, es con la palabra. Nosotros necesitamos cambiar el contenido del cerebro, porque el contenido del cerebro divide el alma. ¿Por qué lo voy a cambiar? Por el contenido de la palabra, cambiar el pensamiento por la oración. Eso no viene de la noche a la mañana, es una práctica. Para yo recordar la palabra, es una práctica. Para yo entender, ay, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré cuando tengo miedo? Es una práctica. Tuve que repetirlo muchas veces para grabar en mi corazón que Jehová es mi luz y mi salvación y que no tengo que temer. Que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, que el Señor es mi escudo, que el Señor es mi fuerza, que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Constantemente lo tuve que repetir una y otra vez para que a mí no se me olvidara y mi miedo y lo grabado en mí no me engañara todos los días. Y constantemente la seguimos grabando por eso, para ganar la batalla espiritual, para derribar las fortalezas que Satanás ha levantado en nuestra mente. Cuando tú escuchas a las personas en el campo, ve todo lo que Satanás ha levantado. Y uno dice, pero ¿quién le dijo eso a usted? ¿Quién le hizo tanto daño? El diablo. Por eso necesitamos tomar nuestra mano, escribir, leer, que todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro esté ahí dentro de esa palabra, grabarla. Porque créame que en el momento que la necesite, dice la palabra, el Espíritu Santo le recuerda y le enseña todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, es que podamos entender la autoridad que tenemos, porque muchas veces los creyentes viven sin autoridad, sin identidad. Piensa que son nada más para ese es el hermano que predica. No, 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 todos nosotros somos respuesta de Dios para el campo. Dios quiere que vayamos a las casas, desde lo cotidiano, desde lo que vemos como pequeño, donde nadie quiere ir realmente, porque es más fácil ir a un estadio que predique, no sé. Nadie quiere ir a transformar la vida de las casas. Tengamos ese enfoque, ¿sí? Entonces, eh, es transmitir esa vida espiritual que el Señor nos ha dado. Vamos a entrar vamos a orar para entrar en el tiempo de foro. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra y por cada enseñanza que nos da, Señor, y por cada oportunidad y privilegio de escuchar el Evangelio en este tiempo, Señor, porque nos permites grabar, enraizar y naturalizar la palabra, y porque podemos vernos dentro de la palabra y la oración como un espejo y podemos recibir la sanidad. Señor, que así como hemos recibido sanidad constantemente y seguimos recibiendo, podemos ver al campo también, que está lidiando una batalla espiritual que muchas veces no conoce y que nosotros, por conocerla, que podamos entenderla a profundidad y podamos tener los títulos de oración para que podamos sanar desde la raíz verdaderamente el campo, Señor.
que podamos proclamar el Evangelio con sentido, con intención, con el corazón, Señor, que tú pongas en nosotros, con el corazón que tú tienes de salvar verdaderamente desde el fundamento y no como un resultado. Oramos para que nuestro corazón sea cada día direccionado al tuyo y que podamos evidenciar ese poder cada día que ha obrado desde la eternidad y seguirá obrando hasta el cumplimiento de los tiempos. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a entrar en el tiempo